uno de los temas que hemos estado debatiendo a lo largo de estos meses es la reforma laboral, en particular el tema del outsourcing, de la tercerización de los trabajadores. Finalmente ya se aprobó esta ley y vamos a platicar con Ivonne Vargas, especialista en temas laborales, de qué es lo que quedó. Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me da gusto saludarte. Buenas noches, Leo. Bueno, ¿qué quedó al final? ¿Cómo quedó? Porque, bueno, al final lo que sí vi es que ya el sector privado estuvo de acuerdo y creo que eso es una buena señal, ¿no, Ivonne? Gracias siempre por este espacio, Leo. Pues sí, al final se llega a una negociación entre las cúpulas empresariales, sindicales y la propuesta, ¿no?, realizada, que hoy ya es prácticamente un decreto, esta reforma a la subcontratación. ¿Qué queda, qué no queda? Bueno, nuestro auditorio podrá imaginarse que es un tema bastante álgido, ¿no? Particularmente en lo que refiere al tema de la implementación de estos cambios que se necesitan. ¿Qué es lo que queda establecido? Por una parte es la cancelación o la eliminación de la figura de subcontratación de personas, dando lugar a un esquema de subcontratación, pero para actividades especializadas, ¿no? Esto ya de entrada nos pone pues en una línea de tener una definición clara que puede entender una industria por especialización, que puede entender otra. Son criterios que aún quedan, digamos, confusos entre lo que va a establecer la ley o establece ya la Ley Federal del Trabajo y lo que establecen otras leyes, como las leyes fiscales. Pero bueno, voy a dejar este punto por un momento. El otro quizá cambio, entre los varios cambios que hay, está el registro de las empresas en una plataforma, en un espacio establecido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que hasta ahí podríamos decir que es pues un punto favorable, el hecho de poder tener ubicadas a las empresas. Y el otro punto es el reparto de utilidades, que queda de alguna manera establecido de entrada, como estaba establecido por ley, 10 días, pero puede ir hasta 90 días o los días que estaban establecidos, que tenían establecidas las propias organizaciones. Doy un ejemplo muy rápido. Hay empresas que, por ejemplo, daban 200 días y estas empresas pueden continuar con esta dinámica. Aquí lo importante es que quede establecido que no puede exentarse o no puede quitarse el tema del reparto de utilidades, ¿no?, que era lo que estaba asociado mucho a la subcontratación. ¿Qué nos A ver, queda como complejo, ¿no? Adelante, adelante, Leo, gracias. por favor, sigue tú. Bien, hay complejidades en este tema. La primera, pues tiene que ver con el periodo de transición, que son estos 90 días para que tú puedas implementar los cambios que te requiere la reforma. Para algunas empresas, o al menos como está redactado en el decreto, cabe la duda si se va a poder cumplir en ese tiempo o no se va a poder cumplir. Hay que recordar que no todas las empresas, es más, gran parte de las empresas, pues previo a que se presentara esta iniciativa, solo se dedicaban a esto. No, no es tan fácil que hagan una selección de qué actividades van a hacer por especialidad, cómo van a quedar otro tipo de actividades que realizaban, ¿no? Cabe recordar que la subcontratación es una gestión completa del personal. Entonces, hay empresas que no entienden muy bien cómo va a ser este tiempo de transición. Sigue habiendo también confusiones entre lo que queda en la ley federal y lo que queda en leyes fiscales, por ejemplo. El Código Fiscal tiene definido la figura de subcontratación de una manera distinta a como la tiene establecido la Ley Federal del Trabajo. Entonces, eventualmente se tendrán que venir dando estos cambios, pero me parece que lo que queda en este aire, o la mayor complicación, es pues cómo se tienen que transformar estas empresas que han actuado bajo el marco de la ley y que ahora se les pide que dejen de hacer por completo una actividad que venían realizando para que únicamente se centren en la especialidad. Esto en muchos casos va a requerir, por ejemplo, bueno, no en muchos, en lo que te requiere de entrada es una transformación de razón social. ¿Cómo llegamos a este tema y cómo aseguramos que esa transformación no se vaya a prestar a una figura de simulación, que eso es lo que nosotros como centro prevemos, que no se va a eliminar, sino que pueda aumentar el tema de simulación para que tú puedas continuar operando bajo cierta figura, para que no pierdas el negocio, ¿no?, por así decirlo? Entonces,
Una tradición bueno, es un poco etéreo todavía este tema, ¿no? Una tradición muy mexicana, ¿no? De la ley dice una cosa, pero está llena de simulaciones, ¿no? Para darle la vuelta precisamente a la ley. Ivonne, déjame preguntarte, más allá de los detalles, de estas complejidades, de la posible simulación, ¿qué evaluación haces tú de lo que finalmente quedó? ¿Es bueno, es malo, es regular? Mira, a nosotros nos parece que de entrada un aspecto importante es poner el foco, evaluar un tema que estaba generando y que genera pues una evasión importante, ¿no? Lo que sucede aquí es que mi evaluación es que no alcanza o no será suficiente para terminar con el problema de raíz, con el problema de fondo, que es la evasión, que es la simulación. En diferentes momentos en los que caminó esta iniciativa, se habló mucho de que esta figura ya estaba establecida en la ley, había sanciones establecidas, había un tema ya de cómo era el camino para vigilar, para inspeccionar y para sancionar. Nos parece que de entrada un elemento importante es que se hubiera cumplido eso, o que hasta este momento hubiera habido una vigilancia, una sanción. Hoy, por cierto, en lo que está establecido, no nos queda claro de cómo va a ser la sanción. Dicen que son sanciones más fuertes, no está establecido cómo van a ser esas sanciones más fuertes. Entonces, aquí tiene que haber un criterio de trabajo integrado, que el sistema de administración, por una parte, hubiera hecho o haga una vigilancia mucho más puntual y una sanción. Entonces, mi evaluación final es que tendremos que estar de verdad muy atentos para asegurarnos que realmente va a haber una vigilancia y una sanción como corresponde, que dicho sea de paso, pues ya estaba establecido en la ley. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho primero? Evaluar cómo, por una parte, cómo podemos hacer cumplir esto que ya estaba escrito y cómo se sanciona, cómo se ponen los ejemplos. La segunda parte, Leo, es realmente pude invitar al diálogo a todos los actores que realmente serán perjudicados, porque a nuestros ojos es un diálogo parcial, con unas cuantas representaciones. No se pregunta a la gente que está siendo impactada por esto, no se pregunta a muchas de las empresas que están trabajando bajo este modelo. Entonces, también nos da una idea de un diálogo parcial. Esa es mi evaluación. Pero bueno, entendido ya que queda establecido, pues ahora habrá que trabajar con lo que hay. Las empresas que recurran al esquema del amparo pues tendrán que estar ahora muy atentas en esto, en ver cómo se prepara y pues a trabajar con lo que queda establecido en la reforma. Sabes que está muy interesante, Ivonne, que me estás diciendo exactamente lo mismo que nos dijo Rosanetti en La Paz, en el segmento pasado de la ley de hidrocarburos, que ahí estaba en la ley y que lo que faltaba era aplicarlo. Entonces, si el piso estaba tan parejo, pues para qué tanto pisotear de más. Pero en fin, gracias, Ivonne Vargas, especialista en temas laborales. Leo. Muy amable, Ivonne Vargas. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Oiga, mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana, junto con los críticos de cine Lucero Calderón y José Antonio Valdés. Voy a tener una plática nada menos y nada más que con los ganadores del premio Oscar a Mejor Sonido por la película El Sonido del Metal, los mexicanos, orgullosamente mexicanos, Michelle Kutolenk y Jaime Baxt. Los esperamos aquí, va a estar muy interesante. ¿Qué significa haber ganado un Oscar? ¿Cómo está la película? En fin, muy interesante. Por cierto, véala esta película, El Sonido de Metal, Sound of Metal, está ahí disponible en la plataforma de Amazon. Muy buenas noches, nos vemos mañana.